En Valle Salvaje, los secretos no permanecen ocultos para siempre, tarde o temprano regresan para reclamar su precio. Una verdad que ha permanecido enterrada demasiado tiempo está a punto de estallar y cambiarlo todo. José Luis está listo para revelar el oscuro motivo de su abdicación, un engaño ligado a la sangre y al derecho de nacimiento que podría destruir el equilibrio de la familia. Mientras tanto, entre chantajes, traiciones y alianzas peligrosas, Victoria se ve amenazada por alguien que conoce un secreto capaz de arruinarla para siempre. Y mientras el caos crece, una chispa inesperada entre Bárbara y Braulio podría encender un fuego imposible de detener. Las máscaras están a punto de caer, y cuando la verdad salga a la luz, nada en Valle Salvaje volverá a ser igual. Si no quieres perderte los próximos acontecimientos y los secretos que nadie cuenta, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. El próximo episodio podría cambiarlo todo, y no querrás descubrirlo demasiado tarde. Y en medio de este caos de traiciones y mentiras, una chispa de amor inesperada entre Bárbara y Braulio amenaza con encender un fuego aún mayor. Las máscaras están a punto de caer, y cuando lo hagan, el dolor, la venganza y la pasión lo arrasarán todo. ¿Están listos para descubrir qué sucede cuando las verdades ocultas salen finalmente a la luz? Comenten aquí abajo con sus teorías, ¿qué secreto devastador confesará José Luis a don Hernando? ¿Y creen que la naciente historia entre Bárbara y Braulio podrá sobrevivir al caos inminente? La mañana amaneció en Valle Salvaje con una luz engañosa, de esas que parecen bendecir la tierra mientras, en realidad, la están envenenando por dentro. El sol se derramaba sobre los tejados de la casa grande y de la casa pequeña con una dulzura casi insultante, como si nada estuviera a punto de romperse, como si las palabras no pudieran cortar más que un cuchillo, ni los secretos pesar más que un ataúd. Sin embargo, en aquella comarca donde todos compartían un apellido, un rencor o una desgracia, la calma nunca era más que una pausa entre dos tormentas. Victoria fue la primera en demostrarlo. Estaba de pie en el gran salón, erguida como una reina destronada que se negaba a aceptar el exilio impuesto por su propia voluntad. Vestía de oscuro, pero no de luto. En ella, el negro no significaba pena, sino poder. Frente a ella, Matilde sostenía la bandeja que acababa de retirar del desayuno sin bajar completamente la cabeza, sin conceder a la antigua duquesa esa sumisión completa que tanto la irritaba. Entre las dos había más electricidad que en el cielo antes de una tormenta de verano. Te lo diré una sola vez para que no vuelvas a confundirte, espetó Victoria, clavando en la sirvienta una mirada afilada. No tengo intención de asistir a ese ridículo matrimonio en la capilla, ni en primera fila ni en la última, ni siquiera si me lo suplicaras de rodillas. Matilde, que ya había soportado suficientes humillaciones como para reconocer el sabor exacto del desprecio, respiró profundamente antes de responder. Su voz salió firme, con esa serenidad peligrosa de quien ya no tiene mucho que perder. No le he pedido que venga por cariño, señora. Le he pedido que venga para que vea que lo que usted quiso impedir se cumplirá igualmente. Los ojos de Victoria centellearon. ¿Insinúas que puedes desafiarme en mi propia casa? No, respondió Matilde sin retroceder. Insinúo que ni siquiera esta casa le pertenece ya como antes. Aquel golpe, aunque pronunciado con corrección, dio de lleno en la herida que Victoria más se empeñaba en ocultar, la del poder menguante. Dio un paso hacia ella. Te estás envalentonando demasiado, muchacha. Una sirvienta sigue siendo una sirvienta, aunque se vista de novia y se crea señora por un día. Matilde tragó saliva, pero mantuvo la posición. Y una gran señora sigue siendo una mujer capaz de mentir, manipular y arruinar vidas, aunque se empeñe en que todos la llamen excelencia. Por un instante, el aire quedó suspendido. Entre ambas. Victoria apretó la mandíbula. Le habría cruzado la cara con una bofetada si no fuera porque intuía que Matilde ya no era la misma muchacha asustada de otros tiempos. Había una fuerza nueva en ella, nacida del amor por Atanasio y de la certeza de saber demasiado. Te advierto, Matilde, dijo al fin con voz fría, que no juegues con fuego. La sirvienta inclinó apenas la cabeza con una sonrisa amarga que hizo arder aún más a Victoria. Entonces, no me obligue a hablar de Damaso ni a recordar delante de todos que ese hombre es mi legítimo esposo. El silencio fue tan brutal que pareció que los muros se encogían.
Victoria dio un paso atrás. Aquello no era ya una insolencia, era una amenaza. Una amenaza directa, precisa, mortal. Porque si Matilde hablaba, si lanzaba ese nombre en el momento equivocado, si mezclaba en público matrimonio, engaño y honor mancillado, no solo el matrimonio en la capilla se vería afectado, sino que el precario equilibrio de toda la casa se tambalearía. «No te atreverás», murmuró. Matilde la miró con una mezcla de dolor y desafío. «Llevo demasiado tiempo atreviéndome a sobrevivir». Y se marchó. Victoria permaneció inmóvil, temblando de furia, no porque una criada la hubiera desobedecido, sino porque había percibido algo que le resultaba insoportable: el miedo había cambiado de bando. En otro rincón del valle, lejos del mármol y de las ceremonias de superioridad, Isabel preparaba su partida. Había doblado sus pocas pertenencias con una precisión casi devota, como si ordenando el equipaje pudiera poner orden también dentro de sí. Pero el alma no se pliega como una camisa y la culpa no cabe en una maleta. Se detuvo junto a la ventana del pequeño cuarto donde había pasado las últimas noches. Desde allí se veía un camino de tierra, unos árboles desnudos y el cielo grisáceo que parecía prometer lluvia. Apretó entre los dedos el pañuelo de encaje que llevaba guardado desde hacía años, una reliquia de tiempos mejores o quizás peores, porque a veces las dos cosas se parecían demasiado. Había tomado una decisión: marcharse. Marcharse porque permanecer en Valle Salvaje era una tortura. Marcharse porque había estado a punto de confesar a Pedrito y a Bárbara la verdad sobre don Evaristo y no había podido. Marcharse porque el dolor reciente por Adriana seguía abierto en los dos jóvenes como una herida viva y ella no soportó la idea de hundirlos más. Marcharse porque cada rincón de aquel lugar le devolvía el eco de lo que había hecho. Estaba cerrando el equipaje cuando llamaron con suavidad a la puerta. «Pase». Fue Luisa quien entró. La muchacha tenía el rostro pálido, los ojos cansados y la voz quebradiza de quien lleva demasiado tiempo siendo fuerte para los demás. «Ah, era verdad», dijo al ver la maleta. «¿Te vas?» Isabel intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. «Ya no tengo nada que hacer aquí». Luisa cerró la puerta tras de sí y se acercó despacio. «No digas eso. Siempre queda algo por hacer cuando una se marcha porque huye de sí misma». Aquellas palabras fueron tan certeras que Isabel sintió que le faltaba aire. «No vengo a juzgarte», añadió Luisa más suave. «Bastante llevas encima, pero si vengo a pedirte algo». Isabel la miró con cansancio. «No sé si me queda derecho a conceder favores». «Precisamente por eso te lo pido, porque quizás este sea el único bien que todavía puedas hacer». Luisa titubeó. Había lágrimas en sus ojos, pero también determinación. «Quiero que antes de irte le digas la verdad a quien más ha sufrido por tu silencio». Isabel parpadeó desarmada. «¿A Bárbara, a Pedrito?» Luisa negó lentamente. «A la persona que ha cargado durante años con un dolor que no merecía. A la persona que vivió atrapada entre mentiras, pérdidas y culpas ajenas». «Tú sabes a quién me refiero». Isabel bajó la mirada. Sí, lo sabía. Desde el mismo momento en que Luisa había cruzado la puerta, había sabido que ya no podría escapar. «No sé si tendré valor», murmuró. Luisa se acercó todavía más. «Yo tampoco sabía si lo tendría para seguir respirando después de perder a Adriana. Y aquí me ves. A veces el valor no aparece antes, aparece cuando ya no queda ninguna otra salida». Isabel cerró los ojos. «Si hablo, lo perderé todo». «No», dijo Luisa con una tristeza infinita. «Lo perdiste hace mucho. Lo único que puedes decidir ahora es si te vas siendo una cobarde o una mujer que al fin se mira al espejo». Aquella frase se clavó en Isabel con una profundidad insoportable. Cuando alzó la vista, Luisa ya estaba junto a la puerta. «Hazlo», susurró antes de salir. «Aunque sea por una sola vez, haz algo que no nazca del miedo». Isabel se quedó sola, inmóvil, escuchando el latido brutal de su conciencia. En la casa pequeña, el ambiente era muy distinto, pero no menos denso. Allí no reinaba la frialdad aristocrática, sino el peso de los afectos malheridos.
Atanasio esperaba de pie junto a la mesa, con el cuerpo tenso y el rostro cargado de una resignación que apenas disimulaba la angustia. Cuando Martín cruzó el umbral, supo antes de que hablara que no traía buenas noticias. El muchacho no se sentó, permaneció cerca de la puerta como si temiera que cualquier proximidad lo debilitara. He venido porque no quería que te enteraras por boca de otro, dijo. Atanasio asintió despacio. Entonces dilo de frente. Martín tragó saliva. No seré el padrino de Matilde. Aunque lo esperaba, Atanasio sintió el golpe. Bajó la cabeza un instante y luego volvió a mirarlo. Entiendo tu postura. Martín. Lo observó sorprendido. ¿La entiendes? Sí, entiendo que tengas miedo. Entiendo que Victoria pueda hacerte pagar cualquier gesto que interprete como una afrenta. Entiendo incluso que no quieras ponerte entre Matilde y la furia de esa mujer. Martín se pasó una mano por el rostro. No es solo miedo, dijo. Ojalá fuera tan sencillo. Es vergüenza, es rabia. Es no poder mirar a tu hermana sin recordar que todos creen que la traicioné. Atanasio dio un paso hacia él. Yo no lo creo. Martín rió amargamente. Pero ella sí. Y cuando una hermana te mira así, da igual lo que piense el resto del mundo. El nombre de Matilde pareció quebrarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera impedirlo. Jamás le habría hecho daño, dijo con la voz rota. Jamás. Si callé fue para protegerla y al final mi silencio la hundió igual. Atanasio no vio más ante sí al mozo impulsivo, sino a un hombre devorado por el remordimiento. Se acercó más, con sinceridad. Ella está herida, pero también te quiere, aunque ahora no pueda demostrarlo. Martín sacudió la cabeza con vehemencia. No, lo que ella quiere es una vida lejos de todos nosotros, lejos de esta casa, de sus trampas, de sus chismorreos, de sus heridas. Y quizás tenga razón. Atanasio le apoyó una mano en el hombro. Entonces ayúdala a conseguirla, aunque no sea como padrino. Aquellas palabras disolvieron completamente la compostura de Martín, que se dejó llevar por un llanto silencioso y desesperado, el llanto de quien sabe que ha perdido algo irrecuperable. Mientras tanto, don Hernando, con su habitual astucia de viejo jugador de ajedrez, había decidido mover una pieza inesperada en el tablero. Convocó a Braulio a su estudio con un pretexto, pero el tema no era ni la tierra ni los negocios. Era Bárbara. El viejo marqués, con una delicadeza que nadie le habría atribuido, comenzó a tejer los elogios de la muchacha, destacando su fuerza, su lealtad y esa belleza altiva que no se doblegaba ante nadie. Braulio, inicialmente confundido, pronto comprendió a dónde quería llegar su interlocutor. Un rubor inesperado le coloreó las mejillas, una emoción que no sentía desde hacía tiempo. Don Hernando sonrió para sí, satisfecho. Había plantado una semilla. Sabía que en un terreno árido como el de Valle Salvaje, incluso el más pequeño brote de amor podía convertirse en un arma poderosa o una peligrosa debilidad. Pero mientras algunos corazones se abrían tímidamente, otros se cerraban en un puño de rabia. Victoria, sintiéndose cada vez más aislada y amenazada, se encontró de nuevo con José Luis en un pasillo. El enfrentamiento fue breve pero violento, un concentrado de su odio mutuo. Las palabras fueron cuchillas afiladas, acusaciones de locura y manipulación que volaron como proyectiles. Fue en ese momento cuando Victoria vio una figura encapuchada escabullirse por una puerta lateral. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, sospechosa. José Luis se volvió, pero no logró distinguirla. En ese preciso instante, Luisa apareció con una bandeja, quedando atrapada en la pregunta. Tú, la detuvo Victoria. ¿Quién es la encapuchada que acaba de salir? Luisa sintió que la sangre se le helaba. Había esperado que Isabel lograra marcharse sin ser vista. Bajó la mirada para ganar tiempo. Una mujer de paso, señora. Victoria se acercó, desconfiada. Aquí nadie está de paso sin mi conocimiento. Luisa obligó a su voz a sonar neutra. Estaba aquí por un asunto menor. ¿Y desde cuándo ocultamos el rostro para asuntos menores?
Luisa levantó la barbilla apenas. Desde que en esta casa hay demasiados ojos que juzgan antes de preguntar. La respuesta fue elegante, pero lo suficientemente firme como para hacer sonar todas las alarmas en Victoria. La antigua duquesa la miró con un escrutinio. Te estás volviendo insolente. Me estoy volviendo prudente, la corrigió Luisa. José Luis observó la escena sin intervenir. Y quizás fue eso lo que más irritó a Victoria, sentirse cuestionada sin defensa, como si el control de la casa se le estuviera escapando por todas partes. El día siguió avanzando y con él la impaciencia de Damaso. Cansado de que Victoria lo mantuviera suspendido entre promesas y evasivas, la convocó en un rincón apartado del jardín. La espera ha terminado, dijo sin rodeos. Victoria lo miró con desprecio. No me hables como si tuviéramos la misma posición. Él soltó una carcajada fea. No, no la tenemos. Pero sí compartimos algo, demasiados motivos para querer ver a José Luis en el suelo. La mención de ese nombre tensó a Victoria. No estoy para juegos, Damaso. Adriana ha muerto. El momento no es el mismo. Llevas días escondiéndote detrás de esa tragedia, la interrumpió él. Y yo ya no sé si es duelo o cobardía. Victoria lo fulminó. Mide tus palabras. Mide tú tus alianzas. Quiero una respuesta. ¿Sigues de mi parte o no? La pregunta quedó suspendida, brutal. Por un instante, Victoria vio desfilar ante sí todas las piezas del tablero. Sabía que una sola decisión podía incendiarlo todo. No me des órdenes, dijo al fin. Con un tono glacial. Pero tampoco me tomes por una sentimental. Mi intención no ha cambiado. Damaso dio un paso adelante, desconfiado. Eso no es una respuesta. Victoria lo miró con dureza. Entonces, escucha bien. Sí, sigo de tu parte. Pero seré yo quien decida cómo y cuándo cae José Luis. Se separaron con la hostilidad intacta, unidos solo por una ambición que tarde o temprano los obligaría a traicionarse también entre ellos. Sin embargo, nada de lo que sucedía ese día tenía tanta densidad como el encuentro que estaba a punto de producirse entre don Hernando y José Luis. El consejero real, harto de evasivas, había decidido arrinconarlo de una vez. Se citó con él en un despacho apartado, cerró la puerta y tomó asiento con una rigidez casi ceremonial. Siéntate, ordenó don Hernando. No era una invitación. José Luis obedeció. Quiero que me digas la verdad sobre tu renuncia al ducado. José Luis mantuvo el rostro impasible. Ya te la he dicho. Estaba cansado. No me insultes con esa respuesta. No tengo otra. Entonces te la arrancaré. Don Hernando golpeó el suelo con la punta del bastón. Basta. Has cedido el ducado a favor de Rafael y nadie con tu carácter hace algo así solo por cansancio. Hay otra razón y la voy a conocer. Mientes, estalló don Hernando, levantándose de golpe. Y mi paciencia está a punto de llegar al límite. José Luis lo miró por primera vez con una sombra de cansancio verdadero. ¿Y qué harás si no hablo? ¿Despojarme otra vez? ¿Humillarme más? Haré algo peor, replicó el marqués. Dejaré de protegerte. Aquella amenaza, pronunciada con calma, fue más eficaz que cualquier grito. José Luis sintió un latigazo de alarma. No necesito tu protección. La has necesitado toda tu vida, aunque tu soberbia te impida reconocerlo. La renuncia no fue un gesto noble ni una fatiga repentina. Fue una huida. Quiero saber de qué. José Luis tragó saliva. Había resistido durante semanas, quizás meses, pero aquel día estaba cansado de fingir, cansado de sostener una mentira que ya se agrietaba por todas partes. No entiendes nada, murmuró. Entonces, explícamelo. José Luis cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos algo que don Hernando no le había visto nunca. Miedo.
Renuncié porque ya no podía seguir defendiendo lo indefendible. Esto no significa nada. Significa que el ducado debía pasar a quien correspondía. Y a ti no te correspondía. José Luis apretó los dientes. No como todos creían. El marqués se inclinó hacia él, de pronto alerta. Sigue. José Luis respiró con dificultad, como si cada palabra le arrancara una capa de piel. Rafael no debía recibir ese título como una concesión, ni como una compensación, ni como una maniobra política. Entonces, ¿cómo? José Luis tardó unos segundos en responder. Como restitución. El despacho se quedó helado. ¿Qué estás diciendo? José Luis clavó la vista en el suelo. Que hubo una verdad enterrada durante demasiado tiempo, que ciertas decisiones, ciertos silencios y ciertas firmas torcieron el curso natural de las cosas. Y que yo ya no podía sostener esa farsa. Habla con claridad. José Luis. Apretó los puños. Rafael tenía más derecho que yo. ¿Por qué? Y entonces llegó la confesión, abrupta, irreparable. Porque mi acceso al ducado se sostuvo sobre una mentira de familia. La sangre pareció abandonar el rostro del marqués. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si las cosas se hubieran contado como debían, si no se hubiesen encubierto ciertos hechos, si el linaje se hubiese respetado sin conveniencias ni pactos, el nombre del duque habría sido otro desde hace años. Don Hernando retrocedió, impactado. ¿Quién más lo sabe? José Luis soltó una risa hueca. Más gente de la que conviene. Menos de la que imaginas. Y por eso renunciaste. Renuncié porque seguir ocupando ese lugar ya no era solo una injusticia, era una condena. Para mí, para Rafael, para todos. El marqués se quedó inmóvil, mirando a José Luis como si lo viera por primera vez. No había compasión en él, pero sí desconcierto y una furia creciente, no ya por la renuncia, sino por la magnitud de lo ocultado. Esto puede destruirlo todo, dijo al fin. José Luis levantó la vista con amargura. No, esto demuestra que todo ya estaba destruido desde antes. Mientras aquella revelación hacía tambalear el mundo de los hombres, Isabel caminaba hacia su propia sentencia. Llevaba la capucha puesta, el rostro pálido y las manos heladas. Cada paso parecía empujarla hacia un abismo necesario.